En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube les decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Cómo estáis, hermanos? Este último domingo nos hemos encontrado con una de las escenas más conocidas y misteriosas de la vida de Jesús con sus discípulos, que es su transfiguración en lo alto de un monte. Allí Jesús se va a mostrar como la verdadera zarza ardiente. Sus vestidos se vuelven, ¿verdad?, de un blanco fulgurante, como no puede dejarlo ninguna lejía de batanero, y va a mostrarse en su gloria. Cristo es nuestra gloria, el hombre verdaderamente viviente. Esa es la gloria de Dios y nuestra gloria también. Y esta es esa zarza que no se consume, sino que realmente transmite luz sin desaparecer, sin quedar destruida. Jesús sabe que los discípulos necesitan ver lo que Él va a realizar y que al mismo tiempo lo que se viene a continuación es la toma de una gran decisión. Ellos van a tener que tomar una decisión y es acompañar a Jesús a Jerusalén o no. ¿Cómo escucharía San Lucas esto, el joven lucano médico, a San Pedro? Porque Lucas no solo es uno de los 4 evangelistas, sino que también escribió los Hechos de los Apóstoles. Y es que iba con Pedro a todas partes. En cierto modo, es el escriba de Pedro. ¿Y cuántas veces Pedro le diría, nos llamó a sus íntimos, a Santiago, a Juan y a mí, y nos llevó a lo alto de un monte? Y mira, nos caíamos de sueño. Y ahí en medio de un aparente sueño, pues sucede algo nuevo. Yo no quiero irme muy arriba con las imágenes, pero ese sueño de los apóstoles a mí me recuerda un poco al sueño de Adán, al sueño de Adán en el paraíso. Y cómo queda sumido en un profundo sueño, pero es porque Dios va a formar de su costilla a la Iglesia, ¿no? A alguien que sea carne de su carne y hueso de sus huesos. Y así los apóstoles van a contemplar al nuevo Adán. Van a ser desperezados y van a poder ver a aquel con quien arranca de nuevo la humanidad. ¿Y de qué se trata? Pues de que le puedan seguir para poder ser testigos visuales de la resurrección también, de su pasión y resurrección, y por tanto para poder ser esa iglesia, ¿no? Esa iglesia que Dios se está preparando, una esposa que Dios está preparando para salvar a la humanidad. Y así, quizá no tan teológicamente, pero un poco, desde luego, experiencialmente, Pedro se lo contaría a Lucas años después de la resurrección. Y Lucas ya ha tenido experiencia de algo parecido. ¿Por qué? Pues
porque Lucas es el confidente de la Virgen María también. Y hay elementos muy parecidos. Esa nube, lugar del misterio de la presencia de Dios. Esa nube que va a cubrir a la Virgen, como le anuncia el arcángel Gabriel. Y así le dice, toma fuerzas, que es lo que quiere decir mi nombre, porque fuerza de Dios, porque pues vas a tener que ser madre y discípula de tu Señor. Viene sobre ella el Espíritu Santo y da a luz a algo nuevo, ¿no? A algo totalmente nuevo. Qué curioso que Lucas pues quiere hacer un pequeño guiño a ambos momentos, en los cuales en cierto modo se desvela cuál es el secreto de la Iglesia, que es Jesús. Él está destinado a ocupar el centro, como el gas dentro de un globo. Esa es la jugada. Como el gas dentro de un globo, Jesús ocupa el centro. Porque si no, pienso que es un lugar geográfico, un ratillo, el más importante del día, y no es. Realmente es todo y dándole sentido. Porque nosotros apenas somos un globo medio desinflado y quizá incluso pinchado. Él lo quiere llenar. Fíjate qué guiño tan bonito, porque así como los discípulos, así como la Virgen María, cuando contempla las escenas maravillosas de la infancia de Jesús, guarda todas estas cosas meditándolas en el corazón, los discípulos también al contemplar esta maravilla que es este Cristo glorioso que se anticipa un poco en esa visión, también ellos al bajar de la montaña guardan silencio. Y me atrevería a hacer otro paralelismo y es el de la oración. El monte ya sabemos que es signo de la oración, lugar de la presencia de Dios. Dios baja y el hombre asciende y hay un encuentro de libertades. Y digo, pues igual hacemos muy bien en representar a la Virgen María rezando en el momento de la Anunciación. Y el resto de su tiempo, el resto de su vida también, desarrollando este don que Dios le ha concedido y que es desde dentro, desde donde Dios ha querido hacer morada en cada uno de nosotros. También guardaba en silencio. Y qué importante es en esta Cuaresma que nosotros hagamos esta experiencia. ¿Por qué? Pues porque en el momento de grabar este vídeo quedan 25 días. 25 me parece. O 26. Para que termine la Cuaresma. Y en estos días deberíamos ir haciéndonos capaces, con la ayuda de Dios, ir haciéndonos capaces para hacer lo mismo que van a hacer los discípulos al bajar con Jesús a la llanura, y que es decir, vayamos nosotros también con Él, con Jesús, a morir a Jerusalén. Y mira, esto es espectacular, porque ¿cómo bajarían Pedro, Santiago y Juan de la montaña, de esa experiencia de intimidad de Dios en la cual Él revela lo máximo, para que quien pronuncia las palabras lleno de valentía, lleno de parresía, lleno de insensatez, vámonos a donde va Jesús, nosotros detrás, esta es nuestra identidad, seguirle y hacer lo que Él hace, que para eso nos ha llamado y nos ha sacado de ser pescadores o de estar en nuestros asuntos, no son ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Es Tomás. ¿Ves qué bonito? Es Tomás. Ha visto algo en sus iguales, en sus hermanos, en los íntimos de Jesús. Y ha deseado serlo. Y por eso no es cualquier cosa el dejarse tocar por Dios, porque es que la vida de otros y una vida realizada, o un comienzo de ello, una vida que pueda ser sanada, pasa por tu santidad y por la mía, por aquellos a los cuales se nos concede el don de la fe. Es como una especie de comunicación, de vasos comunicantes. No puedo darte la fe, pero al ver a un testigo de la fe,
a un testigo de Cristo, puedes desearlo tú también. Y ese ya es el Espíritu Santo que te está ayudando a reconocerlo. Y hablando del Espíritu Santo, fijaos qué bueno es Dios. Porque Pedro, que sin duda es quien ha contado esto a Lucas, no porque Lucas se lleve mal con los demás, sino porque es que Lucas va ahí, es la sombra de Pedro. Pedro no solo necesitaba ver la gloria de Jesús para poder abrazar la cruz, para poder seguir a Jesús hasta Jerusalén y allí aceptar su limitación y hasta negarle 3 veces, sino que Pedro también necesitaba ver este amor de predilección de Jesús por él, porque hacía unas pocas líneas, muy poco antes, Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás. El Espíritu Santo ha sido el medio por el cual el Padre le ha revelado a Pedro quién es Jesús. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Una expresión ambigua en la cual Jesús dirá: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. No se llama así el Mesías, necesariamente dice el Hijo del Hombre. Y así se refiere a los que somos de la condición de Adán. Pero también una expresión misteriosa, un personaje que iba a ser vía de salvación, medio de salvación, canal de encuentro y de sanación y salvación de Dios por los hombres en los textos misteriosos, apocalípticos de Daniel y otros textos del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, será juzgado. Eso no te puede pasar a ti. Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres. ¿Habrá perdido Pedro esa relación de intimidad con él? Y así en esta Cuaresma no es poco fruto el que tú y yo, a la vista de nuestras traiciones, a este divino Maestro, a este amigo sin igual, pues también detectemos cómo nos vuelve a elegir una y otra vez. No porque no tenga a nadie más a quien llamar, sino porque te quiere a ti, te ha elegido a ti. Y los dones y la vocación son para siempre, son irrevocables, dice la Sagrada Escritura. Y Pedro necesita una y otra vez hacer experiencia de esto y que Jesús sí, sigue contando conmigo, me llama a su intimidad. ¿Ves? El pueblo de Israel había tenido prefiguraciones así, y así en el Éxodo nos encontramos con la figura de la nube y la columna de fuego que guían al pueblo en un éxodo, que eso es la Cuaresma, es un salir a través de una Pascua, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de nuestros esquemas a unos horizontes amplios, que son una impronta nueva, ¿no?, para vivir. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomarnos muy en serio esta Cuaresma, que la podamos vivir de manera que si dentro de 27 días alguien nos pidiera con verdadera necesidad: necesito la mitad de tus bienes, necesito la mitad de tu tiempo, necesito la mitad de todo lo que eres y tienes, no sin esfuerzo, pero te veas capaz de hacerlo. Y así detectarás con alegría que Dios da lo imposible, pero que aún espera más. Espera de ti, ¿qué dices? ¿El 100%? ¿El 100% de lo que tienes, de lo que eres, de lo que sabes, de tu historia? Sígueme. El 110%. Porque lo que ahora tienes, el 100%, aún puede crecer de aquí a la Semana Santa. Y te lo pedirá también Jesús. También te lo pedirá. Él te lo dio. A vos, Señor, lo torno. El
Pasado sábado celebrábamos el 400 aniversario de la canonización de 5 santazos. Santa Teresa de Jesús, primera mujer declarada doctora de la Iglesia; San Felipe Neri, apóstol de Roma, que inventó 1000 maneras para sacar a los niños, jóvenes y adolescentes de Roma del aburrimiento, de la pobreza, del analfabetismo y de la increencia, y los hizo capaces de agradecimiento y de responsabilidad, capaces de hacerse cargo de su vida. Y se lo inventó haciendo de todo: el arlequín, el payaso y milagros, y enseñándoles con paciencia la vía de la cruz. San Ignacio de Loyola: todo esto, Señor, me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Mi historia, mi memoria, mi entendimiento, todo mi haber y mi poseer, todo es vuestro. Dadme solo vuestro amor y gracia, que estos me bastan. Cosa que acabó por entender San Francisco Javier, patrono de los misioneros. ¿Qué tienen en común estos 5 santazos junto con San Isidro, que tenía semejante agenda que los ángeles le araban el campo? Una persona pues que sigue intercediendo por nosotros y causando admiración. Su vida era tan tremenda que la llamamos leyenda, pero sí, fue legendaria porque entró en el misterio de Dios. Lo que tienen en común es que hicieron lo que María, lo que Pedro acabó haciendo, y desde luego Juan y Santiago y los apóstoles. Hicieron lo que está llamado a hacer el pueblo de Israel, y el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia, para ser luz del mundo. Tú serás mi luz, le decía Dios a Teresa de Calcuta. Ven, sé mi luz. Lo que tienen en común es que miraron a Jesús y le obedecieron. Le escucharon, le entendieron como pudieron en cada momento, e hicieron suya, encarnaron esa voluntad de Dios para ellos. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, llenaos de él. ¿Cuándo? En esta Cuaresma, en oración, en la montaña, para que cuando bajes puedas decir: hágase. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.